Tobar es un apellido, así que le había puesto la nota a alguien del mismo apellido, así que siempre por favor verifiquen. Yo en el caso de ustedes, la nota seguramente la pongo al finalizar, eh, al finalizar la presentación. Solo el último parroquial para que les avisen los compañeros, nosotros el jueves que viene tenemos recuperatorio. Y mientras que hacen el recuperatorio, el resto, no, perdón, tenemos el recuperatorio. Y al jueves siguiente les explico cómo es todo lo que es el tema de si hay alguna duda con los estados y cómo van a ser las mesas de exámenes finales, tanto para la aprobación directa como para el resto. Digamos, los de aprobación directa no se salvan de tener que inscribirse, ¿sí? Porque si no, nunca se les va a impactar la nota. Pero eso lo vemos la última clase, ¿sí? Bueno, gente, no les voy a controlar el horario, cosa de regalarle algo del susto que le hice pegar. Así que, bueno, ya me gusta la presentación. Me pongo en silencio y inicien nomás. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar presentes. Al ser el último grupo, sabíamos que iba a estar bastante complicado. Bueno, nosotros somos el grupo 11 y el tema elegido fue la deserción estudiantil, ¿sí? No le puedes, perdón, Camilo, puedes pasar a la siguiente. Gracias. Ahí voy. Bueno, ¿por qué elegimos este tema? Porque nos parece que en la actualidad existen muchos problemas, pero uno de los principales problemas que nosotros vemos es la deserción estudiantil, porque nos afecta como sociedad y nos afecta como estudiantes. ¿Sí? En estos últimos tiempos ha crecido el porcentaje de deserción estudiantil por la pandemia, ¿sí? Que esto conllevó a un factor económico. No todos tuvieron la posibilidad de seguir con sus estudios, ¿sí? Muchos tuvieron que dejarlos o disminuir su tiempo de estudio, dedicarse a otras cosas. Pero también sabemos que a medida que transcurrió esta pandemia, este otro problema, el gobierno, distintos centros de educación tomaron medidas y comenzaron a poner protocolos para que se comience a reactivar la educación. Por eso nos parece importante desarrollar este tema y tratarlo y tratar de resolver también esta problemática. Ahora vamos con la introducción, voy a tomar la palabra. La deserción escolar es un problema que afecta muy seriamente el desarrollo de toda la sociedad. Se dice que un sistema educativo es eficiente cuando logra sus objetivos de enseñanza en un tiempo adecuado y sin dispendio de recursos humanos y financieros. La deserción es el último eslabón de la cadena del fracaso escolar. Antes de que un alumno o alumna deje la escuela o universidad, probablemente ha tenido problemas de repitencia o quizás le fue mal en algunas materias, lo que le hizo bajar la autoestima y comenzó bueno, tomó la decisión de no participar más en la escuela. Bueno, tomo la palabra y les cuento un poquito acerca de una de las entrevistas. Las entrevistas hemos decidido no reproducirlas porque justamente teníamos que adecuarnos al tiempo que era necesario, pero de todas maneras es importante que les comentemos. Nosotros entrevistamos fundamentalmente a personas del nivel universitario y con ellos arribamos a algunas conclusiones que están vinculadas a que la problemática, por supuesto, que es profunda, tiene diversas aristas, entre ellas, por supuesto, que influyen las restricciones presupuestarias, que son componentes que ya vienen dados por el gobierno o el Estado, principalmente, pero que no termina allí, sino que hay otros factores que intervienen que son como sociales
y también los niveles que tienen los alumnos del nivel secundario, que muchas veces el escalón que les toca atravesar al ingresar a la facultad les genera algunas dificultades o frustraciones que lo hacen llegar a la conclusión de que no están al nivel de determinada carrera, cuando en realidad por ahí el problema viene de arrastre de algún nivel previo. Así que en ese sentido la problemática fue planteada, tuvimos muy buena predisposición de los entrevistados y notamos sobre todo un compromiso del docente en estar consciente de la problemática, en cuáles son sus efectos, que son diversos, y planteando posibles soluciones que tienen que ver un poco con la actitud y las políticas que puede implementar la universidad, y también con algunas iniciativas que se dan de manera personal o grupal desde el cuerpo docente de los distintos organismos universitarios, ¿no es cierto? Después, acá hablamos un poquito de los tipos de deserción. La deserción, digamos, tiene estos 5 tipos que ustedes pueden observar en la filmina. La precoz se refiere a los alumnos que, si bien están aceptados, independientemente del nivel al cual estén por cursar, nunca se presentan al cursado propiamente dicho. Luego la deserción temprana, que es la que se da en los primeros 4 semestres, la tardía, que se da de 5 semestres en adelante, y después hay otra clasificación que es total o parcial. La deserción total, digamos, como su nombre lo indica, es cuando el alumno nunca regresa, y la deserción parcial en determinadas circunstancias se da por hechos puntuales que tienen que ver, ya sea por situaciones familiares, por tiempo, digamos, de no poder conciliar el tiempo laboral con el de estudios, y después, digamos, cuando esa situación cambia, retornan al nivel que estén cursando. En ese sentido, nosotros entendemos que a grandes rasgos se encuadran los tipos de deserción. Y ahora le doy la palabra a mi compañero. Bien, con respecto a los factores de la deserción estudiantil, el factor socioeconómico hace hincapié con el ingreso de la familia, ya que muchos estudiantes se ven en la obligación de buscar trabajo para poder solventar sus gastos, ya sea de vivienda, de vestimenta, de alimentación, y para poder solventar así los estudios. La parte personal tiene que ver con lo individual de cada alumno, ya sea lo motivacional, el desinterés, el poder acoplarse a grupos de trabajo, discernir con los profesores si el bullying, la discriminación, en base a eso, y la parte psicológica, que es las dificultades que tiene el alumno con el aprendizaje en sí, cuando tienen el problema de autismo o problemas familiares, problemas internos que los afectan psicológicamente y evitan así que puedan continuar con sus estudios. Digamos, se ven como enfocados en otra perspectiva que le dificulta la concentración. Yo estaría hablando también de los factores de la deserción estudiantil, pero en cuanto a las institucionales, familiares y sociales. De acuerdo a los factores institucionales, estamos hablando acerca de que de una falta de oportunidad de estudios o desamparo a nivel de las instituciones, como por ejemplo, no hay cupos o ausencia de cupos o de becas. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo tenía que ingresar al secundario, mis padres tuvieron que hacer una cola de 3 días más o menos para poder inscribirme o preinscribirme al secundario, y recién ahí saltar a un sorteo, que si tenía suerte ingresaba al colegio. Y hay muchos otros colegios privados, por ejemplo, que van con esa metodología, y en otros puntos para mí no estaría bien. En cuanto a familiares, por ejemplo, es muy difícil seguir o continuar con los estudios cuando tenemos una
familia, digamos, aún ¿cómo es la palabra? Ay, no me sale ahora la palabra. Disfuncional, porque siempre hay hay muchas peleas, mucha violencia, muchos maltratos entre ellas, hay drogadicción en algunos casos, o si no pueden llegar inclusive a tener algún tipo de fallecimiento. También otro de los casos son sistemas complejos, como por ejemplo lo que vendría a ser la separación o divorcio de los padres, que afectan mucho a los chicos, o a los jóvenes, digamos. También hay embarazos precoces, o si no, hay familiares de los chicos que tienen algún tipo de enfermedades graves o terminales. En cuanto a los sociales, hay jóvenes que cumplen algún tipo de pena judicial que les impide o que les obliga a tener la deserción del colegio. Muchas de las causas se encuentran por la discriminación, tanto cultural, social o en cuanto a la religión. Hay otras causas, como por ejemplo de problemas familiares o personales que usualmente los chicos, hasta nosotros mismos que estamos en la facultad, a veces tenemos, que llegan al punto de dejar de estudiar y influyen mucho en las tomas de decisiones que cada uno de ellos tienen. Así es bastante complicado en ese lado también, porque todos los chicos todos los que nos pasa alrededor de nosotros influyen demasiado en cada una de las cosas que hacemos nosotros. Eso sería. Bueno, yo ahora voy a hablar de la deserción escolar en la Argentina, ¿sí? Vamos a partir de tres causas, tres pilares principales, tres causas principales que van a hacer referencia. El primero propio a lo del estudiante, o él o la estudiante. La segunda causa va a ser propia del sistema educativo y la tercera causa va a ser una causa socioeconómica. Lo que es propio de él o la estudiante, podemos decir que hay un desinterés o un desconocimiento de los estudiantes y una falta de contención también de parte de la familia. Hay problemas de aprendizaje que también es causado por la mala alimentación, una repitencia sucesiva, una falta de motivación del estudiante, un retraso de escolaridad o tener sobriedad, una crisis de valores, un ingreso temprano al mundo de trabajo, dejar de estudiar y comenzar a trabajar, la falta de pensar en un futuro, de un proyecto y, por ejemplo, como ya se habló, del embarazo precoz, ¿sí? En lo que es propio del sistema educativo, se puede hablar de una deficiencia en la formación docente en muchos docentes, una deficiencia también en la capacitación, ya que los docentes tienen que estar capacitados constantemente en lo que es el nivel secundario y primario. También una resistencia al cambio, por ejemplo, en lo que fue la presencialidad y tuvimos que pasar a una virtualidad, una crisis de la autoridad pedagógica, la desigualdad de criterios, criterios del régimen de evaluación y promoción, una infraestructura inadecuada del centro de educación, los bajos salarios de los docentes, una delegación de funciones de las familias hacia las escuelas. Bueno, esos son básicamente lo que sería propios del sistema educativo. Y por último tenemos las socioeconómicas, que van a partir del bajo ingreso económico de la familia, la necesidad de una vivienda digna, la dificultad económica para acceder a los medios de transporte, ya que no todos brindan. Por ejemplo, acá en Córdoba es bastante caro el transporte. Los nuevos tipos de familias, la diferencia de roles que existen en la familia, la violencia, la drogadicción, la desnutrición infantil, la desintegración familiar, son todos problemas socioeconómicos, causas o factores. Estas problemáticas
imposibilitan al estudiante a tener más posibilidades de poder avanzar o de seguir sus estudios. Bien, pusimos una reflexión que me parece re importante leerla, muy importante con respecto a la educación, que dice que es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Es el arma más poderosa, o sea que la educación es la única esperanza de crear sociedades que sean mucho más democráticas, responsables y justas. Es muy importante, así que queríamos dejarlo asentado. Bien. En cuanto a las consecuencias, por ejemplo, acá nosotros lo que pusimos en las filminas son esto en cuanto a lo que nos pareció un poco más importante, digamos, en lo que encontramos del trabajo. Por ejemplo, dice afectar de manera negativa el continuo desarrollo capital humano de un país, conseguir empleos que ofrecen salarios bajos o insuficientes para cubrir necesidades básicas, generar altos costos sociales porque el capital humano es menos calificado, o, por ejemplo, incrementar la posibilidad de realizar trabajos de manera incorrecta. Esos son algunos de los ejemplos que nosotros colocamos. Entre ellos hay una relación bastante notoria, digamos, como en el caso de generar altos, perdón, en el de conseguir empleos que ofrecen salarios bajos, insuficientes para cubrir necesidades básicas. ¿Por qué? Porque al no tener tantos conocimientos incorporados, digamos, en una persona, le es difícil conseguir algún tipo de trabajo, digámoslo, mejor remunerado. Entonces, por ende, tienen que tener diferentes tipos de trabajo, o de andar diciendo, por de una manera decirlo, changas de diferentes tipos, entonces, para poder cubrir estas necesidades. Hay una relación con el tema de incrementar la posibilidad de realizar trabajos de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque al no tener los conocimientos necesarios, una persona que quiere aprender o que está aprendiendo o que necesita el trabajo va y lo realiza desde el inicio, digamos, y no lo hace tan bien como uno espera. Al no poder realizar esto, o no, al transcurrir un tiempo y a los jefes, digamos, no les convence la forma de trabajar de esas personas, directamente los echan o no los dejan, o no digamos, los echan, digamos. Entonces tienen que recurrir a otras cosas, como por ejemplo de la delincuencia, entrar a las casas, como dar un ejemplo, ¿no? Y ahí es donde tiende, perdón, a incrementar los índices delictivos, y por ende también se alejan mucho más de los estudios. Bueno, ahora tomo la palabra yo. Estos serían los primeros, o sea, voy a hablar de cómo evitar la deserción estudiantil. Para evitarla hay que luchar, y no individualmente, sino en conjunto. Habría que luchar contra la delincuencia, contra la drogadicción, muchos otros factores más. ¿Cómo? Bueno, fomentar buenos ambientes educativos. Esto sería el deber de la escuela, como que el ambiente donde están los alumnos sea adaptable, que no tengan problemas, que no haya bullying, que los recursos que les dan sean de buena calidad, como computadoras o libros, útiles, mochilas, lo que fuere. Otro de los factores puede ser ofrecer oportunidades de reinserción, que esto va más que nada para los adultos cuando no pudieron terminar la secundaria, y entonces el Estado o la institución misma les brinda proyecto de becas o, ¿cómo sería? Citación para los cursos nocturnos y tardíos, como son las escuelas nocturnas que están en muchos lugares. Después, invertir en la educación pública, que esto va más que nada para el lado del Estado. Como hay países que todavía están en la vía de desarrollo, que serían como los del tercer mundo,
la gran parte de la sociedad quizá no puede pagar una educación privada, entonces optan por ir por las escuelas públicas. Y ahí es donde, nada, donde la gente que no tiene mucho ingreso económico puede estudiar tranquilamente. Y el último sería promover programas internacionales de ayuda, que acá es donde aparecen las instituciones privadas o quizá públicas también, que ayudan principalmente a, bueno, a las personas que no pueden entrar a la escuela y nada, les brindan recursos o cursos y esas cosas. Pasamos a la siguiente filmina, que es la entrevista. Bueno, ahí tomo la palabra yo. En este caso el entrevistado fue Sergio Quinteros, cuyo cargo lo pueden observar ahí en la filmina. La verdad que en este caso uno de los temas que se abordó más profundamente es el tema del COVID, que lógico que requirió un aprendizaje tanto de alumnos como de docentes para poder acercarse lo más posible a una metodología de estudio que traían de antes. Puntualmente hay algo que nos quedó grabado a nosotros que contesto, que en ciertas instancias el docente para alumnos que son de otros lugares o del interior, muchas veces, entre comillas, hace como si fuera el padre, digamos, porque le hace un acompañamiento para que no se frustre o le evacúa dudas, lo que va surgiendo en una clase presencial, y eso genera un desafío que excedía lo que era preparar los contenidos para dar de manera virtual. Y otra parte que nos pareció muy interesante es cómo repercute esta problemática a nivel país. O sea, desde una perspectiva más global, la importancia que tiene para el país tener profesionales calificados en diferentes áreas, y en ese caso el entrevistado nos comentó que las ingenierías tienen un valor más que importante y nosotros compartimos ese criterio, sin desmerecer ninguna de las otras áreas del conocimiento, pero en realidad la industrialización de un país tiene mucho que ver con la creatividad y que está muy ligada a esta rama del conocimiento. Así que desde ese punto de vista, la verdad que nos aporta mucho. Es un entrevistado que también, al igual que el otro, estuvo muy comprometido, dedicando 30-35 minutos, y que observamos que realmente hay una voluntad de colaborar en un cambio. Bueno, le doy la palabra a mi compañero. Bueno, ahora vamos a comenzar a desarrollar la comparación. Vamos a comenzar con Córdoba, de desarrollar Córdoba. Bueno, en Córdoba el 57%, entre el 57 y el 62,8% de los alumnos empiezan primer año y lo terminan en unos 6 años. Esta cifra habla de aquellos estudiantes que no han abandonado el sistema educativo. De ese porcentaje, aproximadamente el 22,4% no se titula, no recibe su título porque aún debe materias, ¿sí? Y según el relevamiento del Observatorio Argentino de la Educación, con base en información anual del Ministerio de Educación de la Nación, el porcentaje de promoción efectiva es del 82%. Esto quiere decir que de 8 de cada 10 estudiantes finaliza un año y se matricula en el próximo. Bueno, con las medidas que tuvieron que tomar por el tema de la pandemia, fueron 9 meses sin clases presenciales y muchos colegios directamente no tuvieron clases ni siquiera virtuales, fueron entrega de trabajos prácticos simplemente. Lo que hizo el sistema educacional fue unificar ese ciclo lectivo 2020-2021 y garantizar una promoción acompañada. ¿Qué quiere decir esto?
que en la práctica supone que todos tendrían la posibilidad de pasar y acreditar sus conocimientos en el próximo año. Bueno, según el informe de la Universidad Católica de Córdoba, provocó varios factores como la deserción, la mala alimentación, el degranamiento, provocó también efectos en la salud física, emocional de los estudiantes y también en los más chicos, en las infancias. Bueno, en el 2021 se tomó la decisión de retomar el 1 de marzo las clases presenciales con sus respectivos protocolos, pero se alertó que se detectó una posible repitencia, o sea que no todos llegaron con el contenido correspondiente. En consultorios de escuelas, psicólogos y docentes dice que se evidencia una regresión de niños pequeños vinculadas a la angustia, al miedo, a la falta de socialización, y también a la escasez de recursos tecnológicos, ya que no todos brindan con recursos tecnológicos para la comunicación con sus docentes, también culturales, para acompañar el proceso de aprendizaje. En el ámbito universitario, en la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Psicología hicieron un trabajo conjunto para mostrar las posibles causas que permiten la deserción en los primeros años de la universidad, ¿sí? Especialmente en primer año, porque en primer año se evidencia la deserción escolar de los estudiantes. Estas posibles causas especialmente se presentan en julio, porque muchas de las carreras de la UNC tienen correlatividades, entonces al no poder aprobarlas en julio, el siguiente semestre no pueden seguir cursando. También los chicos que ingresan a la universidad tienen tiempo hasta más o menos el 30 de abril, entonces al no terminar todas las materias de secundario no pueden seguir por más que hayan aprobado el ingreso. La frustración que tienen también a la hora de ingresar y no poder aprobar las materias, de estar acostumbrados por ahí en el colegio, de que les vaya muy bien y en la facultad sea un ámbito completamente distinto, y los adolescentes que no llegan con todo el contenido educativo o no están preparados para el nivel universitario. Bueno, también se plantea también estas dos facultades hicieron encuestas y se plantearon beneficios, cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas buenas que decía en el nivel universitario es el acompañamiento del docente, sobre todo las clases teóricas, valoraban más las clases teóricas, los grupos que formaban con los distintos compañeros a la hora de estudiar, a la hora de hacer trabajos prácticos, y de forma negativa decían que hay una evolución muy crítica de parte de los docentes, y como no están acostumbrados a reorganizarse, es bastante complicado lo que estaban acostumbrados a vivir en la secundaria, a pasar a reorganizarse en la vida universitaria. También... si bien no iba a controlar los tiempos, pero digamos, sí les pido que vayan administrando el tiempo porque se está haciendo como, digamos, muy extenso, ¿sí? Entonces es pedirle, porque ya estamos llegando casi, creo que a los 35 minutos, si no mal llevo mi cuenta, ¿sí? Entonces empiecen a, digamos, es un pedido porque si no cuesta mucho seguirlos por el tiempo de extensión, ¿sí? Bueno, ahí va. Bueno, con esto más o menos finalizo lo que es la de la ciudad de Córdoba. Bien, yo voy a hablar sobre Rosario, una comparación con otra provincia dentro del país, que es Rosario, ¿sí? La provincia de Santa Fe. También para cortarlo, presenta esta provincia un índice de baja, un índice alto en todo esto lo que es la deserción escolar, porque los niños abandonan sus estudios más bien en el rango de la adolescencia a partir de los 13 años, y en un rango de 15 y 17 años empiezan a abandonar
los estudios, entonces esto preocupa demasiado porque hay un índice de 32,3% de abandono debido a los ingresos familiares, a la parte económica en sí, y UNICEF hizo 2 estudios, un informe que arrojó en el año 2018, dice que muchos abandonan sus estudios por una cuestión de traslados, de el apoyo que tiene que ver con la parte de la familia, porque la parte económica, por ejemplo, en el año 2020 sacan otro informe en el que hacen hincapié que abandonaron, en el año 2018 abandonaron 8.000 estudiantes, y en el año 2020 cerca de 100.000 estudiantes, y en el proceso debido a la pandemia y esto de la virtualidad, fueron dejando en el camino 15.000 estudiantes, sobre todo los de sectores carenciados, los más vulnerables por el tema de que no tenían los recursos necesarios para poder conectarse, ya sea, por ejemplo, 8 estudiantes de cada 10 tenían problemas para el tema de la virtualidad, y 1 de cada 2 profesores se les complicaba también dar las clases virtuales, entonces todo esto influye y hace que los alumnos abandonen los estudios. Por eso es muy importante que el Estado acompañe a los jóvenes, como bien pusimos ahí en la filmina, y que brinde herramientas y oportunidades para poder incorporarse en esto de la parte del mercado laboral. ¿Sí? Eso sería. Bueno, ahora voy a hablar yo sobre una ciudad en otro país, que es Madrid. Bueno, acá citamos una oración así que dijo un periodista de Madrid, lo sacamos de un diario, y nada de eso. También quería advertirles a los compañeros y a usted, profe, si pueden tener el celular a mano con un lector QR, que ahora dentro de 2 o 3 diapositivas lo vamos a necesitar. Si no, de Bien, última, chicos, copio el link. sí vayan acotando porque Bien, nuevamente bien. estamos como muy excedidos. O sea, yo les di la posibilidad de no controlarles el tiempo, pero recuerden que Lo si tomamos muy no, en serio. sí, pero recuerden que si no voy a ser inequitativo con el resto, chicos, ¿sí? Sí, Entonces, disculpe. no, pero digamos, tenemos todo el día de la clase, pero sería injusto con el resto. Entonces, necesito, o sea, tienen 5 minutos más y ya no más, ¿sí? Porque si no voy a ser injusto con el resto. Está bien. Bueno, entonces voy rápido. España, en Europa, es el país con mayor deserción estudiantil. Es un dato muy interesante. Después, ya centrándonos en Madrid, eh, en el distrito del sur hay un 80% de deserción estudiantil, nada, que preocupa demasiado. Después ya en el centro, el problema más que nada son el traslado. Bueno, después voy a nombrar los factores más relevantes para determinar por qué los estudiantes dejan la educación. Más que nada en el ámbito individual, se nombra el sexo masculino, porque tiene una diferencia del 9% con el femenino, que nada, es una cuenta que se hicieron ahí, más que nada también por la repetición de curso de cada uno y que no tiene una buena educación anterior. Por el lado del ámbito familiar, en la categoría socioprofesional de los padres, cabe recalcar que la mayoría de los padres o tuvo una mala educación o no sabe cómo enseñarle a sus hijos, ayudarlos con las tareas, o capaz que no tiene el ingreso económico suficiente para otorgarle recursos, como decíamos antes, que es muy importante tener libros o carpetas, tener el material escolar. Y en el ámbito escolar, es lo que decía antes, de que está la sociedad que está en el centro, no, que las escuelas que están en el centro, los alumnos que están alejados y tienen poco ingreso económico, que tienen poco dinero, no pueden llegar, no tienen auto o no sé, depende de la situación, o el autobús es muy caro. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, si no hacemos mucho tiempo. Ahí le dejo la palabra a César. Bien.
como una pequeña conclusión final, digamos, para terminar de cerrar todo, es que vimos, de acuerdo a toda la información que hemos obtenido a lo largo de todo este informe, queremos dejar en claro, digamos, que es un tema realmente importante, que las causas que genera, que hay unas consecuencias, tanto político, social, económico, cultural, entre otras cosas. También uno de lo importante, digamos, para que pueda solucionarse este problema es primero reconocer los errores que se han cometido en las instituciones para poder en conjunto generar un plan para poder solucionar dicho problema. Quería dejar eso como para finalizar cerrar el tema, digamos. Acá están los porcentajes que hablábamos antes, ahí abajo en lo de Madrid, ahí se muestra el 9% de diferencia. Bueno, acá ya llegamos al final. Pero primero, antes de irnos, me gustaría ahí que entren a la página. Ahora ya enseguida les mando el link por el chat. Ahí está, con eso ya lo pueden usar. Y si algún compañero quiere, ¿cómo es? Enseñarnos si le pasó algo a algún familiar o si le pasó a él, o si Claro, conoce a algún alguien, si tiene comentario, ganas alguna de consulta o ayudar. algo así. Perdón, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, te escuchamos. Muy lindo, chicos, la verdad, excelente. Gracias, No, Diego. como comentario sobre el tema, sí me da la sensación, no sé si todos tienen la misma sensación, que el intento de la vuelta, sobre todo a nivel universitario, el intento de la vuelta de la presencialidad, yo creo que va a provocar, va a provocar mucha deserción porque porque la gente empezó a cursar basado en hacer todo remoto y va a ser realmente un inconveniente a futuro que puedan volver o que puedan cursar. No sé si ustedes tienen esa misma sensación. Mira, yo entiendo lo que estás queriendo decir, por el tema de que con los tiempos que se tiene, digamos, con esto de la virtualidad, cada uno puede, los chicos, los grupos que se van armando, pueden grabar clases, pueden ir haciendo así, se pueden compartir, y así uno está más pendiente, digamos, de cada uno de los temas o cada una de las clases que está haciendo. En cambio, con la presencialidad ya sería muy diferente por el hecho de que hay chicos que con el tema del trabajo o por X casualidad no puedan ir o asistir, se pierdan, digamos, esa clase y las actividades, las tareas y todas esas clases de cosas les va a ser mucho más difícil poder solucionar o poder entender los temas, digamos, para poder rendir y seguir con la carrera tranquilamente, digamos. Si bien, bueno, hay otras clases, otras cosas secundarias que afectan, como por ejemplo el estudio, perdón, el trabajo o todo tipo de relación familiar que llegue a tener esa persona. Creo que a eso estás yendo, ¿no? Sí, perfecto. Sí, sí, se entiende, se entiende. Excelente. Te escuchamos, Gonzalo. Gonza, si querés decir algo. Sí, sí, primero felicitarlo, muy interesante la presentación. Gracias, Gonza. Coincido un poco con lo que dijo Diego. Yo creo que el tema sobre todo en el nivel universitario, me parece que va a ser lo más complicado porque muchos trabajamos y de hecho yo ya me preocupo cómo voy a hacer el año que viene a poder cursar y seguir trabajando, que es lo que me da de comer, ¿no? Coincido con eso. Y otro tema bastante que sí me preocupa, particularmente, que no, cuando entré a la UTN este año lo vi y dije, wow, es que qué poquitos o cómo es muy significativa la deserción desde el primero al quinto año, porque hay años que en quinto año son 5 o 6 personas nomás que van. Yo digo, toda una estructura
universitaria, docente, toda una estructura para que lleguen 5 personas al 5º año y poder recibirse. O sea, es muy significativo y éramos como 2.500 en una de esas lo que nos inscribimos este año, por lo menos en sistema. Y cuando vos ves los últimos años son re pocos. Eso es algo que a mí me impactó en el ambiente que nos toca hoy, ¿no? Que es el ambiente universitario. Sí, totalmente. Sí, hay mucha la diferencia. El tema con la Bueno. UTN particularmente me parece que los chicos consiguen trabajo antes de egresar, que no pasa por ahí con otras carreras. Claro. Claro, sí, eso totalmente. Por ejemplo, en la UTN estamos diciendo que, por decirlo de alguna manera, ya finalizando 2º año, ya tenemos la posibilidad de poder ir a trabajar en diferentes empresas. Por ejemplo, yo estoy haciendo otra carrera que es Ciencias Químicas, y nosotros recién tenemos las prácticas o tenemos la posibilidad de poder ir a trabajar, digamos así, recién a partir de 5º año, 6º año, perdón, 5º año. Si vamos al caso, nuestra carrera son 5 años, pero para hacerlo todo tranquilo tenemos que agregar un año más que solamente prácticas. Bien, bien. Bueno, ¿qué tema que están tocando ustedes que, digamos, que nos impacta y somos responsables todos, ¿no? Y yo hablo también desde el rol de profe, que si bien ustedes allí tomaban al profe de ingeniería mecánica, creo que era el principio que mostraban uno de los primeros que entrevistaron, y sí, digamos, la deserción. La deserción es una corresponsabilidad de todos en términos de universitarios. Hay una corresponsabilidad mayor porque ya, digamos, quienes asisten son adultos, pero que son adultos que tienen múltiples factores que pueden hacer de que no se sostengan, y nosotros también como profesores no ir con las mejores, digamos, con estrategias que realmente incentiven, motiven y digamos, abracen al alumnado para que aquella caída que tiene no sea tan grave en abandonar. Muchas veces pasa que después de un primer parcial en primer año, seguramente les ha pasado que decaen, y uno dice, bueno, no Se bajonean puedo. mucho. Claro, no puedo, no es para mí, Nos ha pasado a todos. Han nos ha dejado pasado a todos. muchísimas. Han dejado muchísimo, como así también uno prevé que aún no asistiendo y aún en la virtualidad, más allá de la clase, hay horas de estudio que, digamos, independientemente de que si uno tenga que ir al aula presencial o al aula del Zoom, hay una inversión en tiempo que es una inversión de hacerse el tiempo y también una inversión de concentración, ¿no? Independientemente que tenga que asistir a clase. Obviamente que coincido que en la virtualidad en todas las universidades coinciden en que los alumnos avanzaron. ¿Por qué? Porque hay determinados tiempos que no se pierden, y por el otro lado, el que tiene digamos, que no podía porque no le daba la carga horaria entre llegar del trabajo y la universidad, pues. Entonces, la verdad que es un Tienen tema mejor administrado los tiempos, digamos. mejor administrado, pero también está el que se pierde en la administración más autónoma de un tiempo que es diferente, ¿no? Por eso creo que el tema de la deserción, la verdad es que lo tocaron de varias aristas, más allá que tuve que hacer de mal en cortarlos, pero digamos, se había extendido mucho y iba a ser injusto con el resto. La verdad que lo tocaron de varias... de varias cuestiones. Piden los resultados del Menti. A ver, 3 segundos el Menti, así cerramos y ya les doy la devolución de la... A ver, yo no tengo los resultados, creo. No sé cuál de ustedes, chicos, lo había tenido. Lo había creado. Si no, después lo comparten en el grupo. A ver, ¿alguno Igual tiene la ilustración? nos costó mucho resumir tanta información para Sí, y para ahora les poner quiero en dar esto, esa porque devolución. es Les quiero dar esa muy devolución. largo, sí, el trabajo. Por eso se nos alargó mucho. Está bien, está Sí. bien. Bueno, mientras que buscan el Menti. Primero, un aplauso al grupo. Digamos, vamos a hacer el protocolo. Segundo, sí fue muy extenso.
cuando uno hace un informe de alto impacto, tanto tiempo uno pierde la lógica y en algunos casos ustedes tienen que ver una secuencia de no repetir temas. Vieron que primero vieron digamos, las principales causas, dieron algunos elementos de conceptos, tipos de deserción, entonces vieron causas genéricas y después mostraron la tipología de causas en Argentina, que casi que era lo mismo que habían dicho antes, ¿sí? Cuando las causas eran iguales. Entonces, o ponían el gráfico de Argentina y sobre el gráfico de Argentina, en donde eran los 10 o los 11, no me acuerdo, puntos de factores de mayor, digamos, lo unifican porque casi se dijo lo mismo. O cuando mostraron la ciudad de Córdoba, después mostraron Santa Fe, después mostraron a España, después mostraron la foto de ustedes, las conclusiones, y después de las conclusiones aparecen los porcentajes de deserción por ciudad. Y yo ahí es como que uno dice, después de las conclusiones, volver de nuevo a los porcentajes, ¿sí? Entonces, estaban muy buenas las No nos diapos. dimos cuenta de ese errorcito. Claro, pero, digamos, es decir, la repetición, volver de nuevo a los factores que España indicó como problema, era casi que cuando lo explicaba, no me acuerdo si era Camilo el que lo explicaba Sí. o vos, Yo César. expliqué el de España. Claro, es decir, casi que hablar de esas causas, es decir, uno puede empezar a tener economía de relato en decir, en función de lo que vimos con España, los estudios de España son coincidentes en los factores que recién nombramos, salvo en este, pum, ¿sí? Entonces, si no, uno como, digamos, lo que sí fue como un grupo que dio mucha información, es decir, la verdad que les atravesó por el cuerpo, los veo que los atravesó en el sentido de que cualquier pregunta que le hagamos, digamos, lo pueden responder porque dominan así. El tema es que uno en el alto impacto, es decir, es como que si ustedes hicieron un super proyecto y quieren mostrar todo, pueden hasta perder el impacto por esa estrategia. Las diapositivas estaban muy buenas, es decir, siempre el diseño que vaya con el contenido tiene un doble impacto. Entonces, el hecho de que fuera siempre como si fuera un pizarrón, la verdad que está muy buena, ¿no? Pero, digamos, ahí se perdió un poco, al igual que la frase que no creo que es de Nelson Mandela, posiblemente hubiera sido como la frase final. Es decir, Claro. es como, hay alguien, Con siempre eso la ustedes piensan en el rematamos. grupo, claro, siempre, digamos, estaba súper buena, que creo que la presentaste. Lo presentó Noé. Noé, exactamente. Siempre hay alguien que tiene que mirar en las presentaciones si la secuencia es algo que yo tengo que contar. Siempre tiene que tener algo de impacto al principio y algo de impacto. La gente se acuerda el principio, el final y un dato en el medio que sea de alto impacto, como el del boleto. ¿Se acuerdan cuando nos presentaron el boleto que nos dijeron el boleto representa esto con respecto a la pasantía? Ese dato casi que fue de alto impacto. Después el resto nos podemos acordar, pero digamos, no nos olvidamos del principio que nos dijeron, che, fíjense que le vamos a ir pidiendo el boleto y al final los resultados de las encuestas, ¿sí? Entonces, fíjense siempre en grupo cómo queda la secuencia. No sé si me puedo explicar, les hice mucho lío, pero digamos, no es que estuvo mal, pero sí para el resto que escucha, recuerden que siempre está el fondo, digamos, el contenido y la forma, ¿no? El trabajo estuvo, la verdad que la presentación estuvo muy bien. A ver, les costó encontrar en el informe escrito la forma, ¿sí? Es decir, cuando yo veo la historia de la primera entrega, de la segunda entrega, creo que la tercera entrega hubo un problema ahí con la entrega, pero sí le encontraron la forma, que también fue me imagino, un desafío para ustedes encontrar la manera de relatar en términos de informe, ¿sí? En tercera persona, sintetizado y todo lo demás. ¿Coinciden con eso? ¿Algo más que no les puedo expresar, pero que ustedes se miran como grupo? Yo por lo menos coincido totalmente con usted. Sí, teníamos demasiada información, pero encontramos muchísima información y todo relativamente era muy importante, por lo menos relacionado a Córdoba, relacionado a otras provincias. Era demasiada la información, por ejemplo, en el informe textual a un determinado lugar más corto, y en este caso de la presentación también.
Y sí, Claro. hubo dificultad en esa parte, pero bueno, pudimos desarrollarlo de esta manera. Siempre lo Eh, mejor es que sobre información. Algunas recomendaciones, hoy yo no les iba a preguntar en el medio, pero uno por lo general cuando hace presentaciones hace más diapositivas y las oculta. Si yo hubiera dicho, ¿y esos factores vinculados a la Argentina? Uno dice, ah, sí, lo tengo. Es decir, por lo general uno tiene que hacer una presentación y utilizar un tercio. El resto de las diapositivas las dejo ocultas por si yo en algún momento les pido una profundidad, ustedes lo conocen y además tienen la diapositiva. Eso suele ser una recomendación en términos de presentaciones también de informes profesionales y demás. ¿Mm? Esa es muy buena, no la sabía. Sí, yo soy larguera también en las presentaciones y una vez me dieron esa recomendación, o sea, poné todas las diapos, pero después de decir yo voy a presentar la 1, la 5, la 10 y la 12. Si después me piden profundidad, no tan solo yo lo sé, sino que puedo ir a la diapositiva oculta, la muestro y digamos, y salgo airoso, ¿no? Esa es una buena forma, si uno no sabe bien si el otro le va a pedir profundidad, ¿no? De hecho, profe, Claro. teníamos mucha información que cargamos en las entrevistas, cargamos Claro. el video, que es re interesante poderlo escuchar a ellos, que son profesores de la UTN, por cómo hablan, Sí. por cómo se expresan, Ujú. lo que piensan, todo, y queríamos que estuviese, y decíamos, bueno, por lo menos pasemos un pedacito, y bueno, ya Claro, nos y fuimos, empezamos, de tiempo. sí, Claro, es como, Iba a es durar como 2 horas la cortarle, presentación. claro, claro. sí, sí, lo mismo cuelguen la Padlet, que siempre les recomiendo a los compañeros, Ok. así que desde ya, obviamente, hago, digamos, esta presentación con el informe, ya en un rato les cargo la nota, así que la verdad que felicitaciones, les hice pasar unos nervios diciendo que no era el grupo que había Ah, sí. presentado, eh, Contra así eso un que poco. Ah, eso fue en contra, eso fue en contra. Gente, bueno, con esto cerramos las presentaciones, la verdad es que noche a noche, digámoslo, yo con esto, lo único que termino de reconfirmar es que cuanto más se les pide, más pueden, en el buen sentido, ¿sí? Y que cuando hay compromiso, cuando hay profesionalismo y demás, un trabajo práctico o lo que fuese, se pone todo el foco para que esa experiencia sea positiva. El trabajo en grupo sé que es una complejidad, en especial cuando uno trabaja, tiene familia y demás, pero recuerden que es parte de la gran competencia que se pide, que es el trabajo con el otro. Y hoy gran parte de los roles en las organizaciones en su rubro, en la informática y demás, tiene que ver con trabajar con compañeros remotos que no están ni siquiera en el país. Por lo tanto, esta tarea que hoy ustedes están haciendo, gracias o no a la pandemia o en desgracia de la pandemia, están sin querer queriendo desarrollando este tipo de competencia para aquellos que todavía no les ha tocado proyectos con gente viviendo en África, en Australia o lo que fuese. Entonces, si han logrado tener ese tipo de productos, bueno, están en camino de eso. Y ya que hablamos de la deserción, a ustedes y al resto que está participando, no abandonen, digamos, no abandonen. Si hay algo que no les cierra en la carrera, entonces cambien de carrera. Mira, ahí están los Disculpe que le motivos. interrumpa, profe. Acá tenemos los Sí, resultados del Padlet. perfecto. Sí, vos ¿Qué es el sos amarillo? Que no se lee. el amarillo de motivación. Desmotivación, le clic y le va a sigue. hacer zoom ahí en la foto. 6 en económico, 1 en COVID, 1 en contenidos, Ujú. 12 en desmotivación y 9 en, ¿cuál era ese? Entorno familiar. Entorno familiar. Bueno, hagan ustedes la reflexión si se encuentran en algunos de esos factores y en cómo revertirlos y nuevamente también expresen a los profesores, expresennos a nosotros cómo están transitando. Digamos, a veces pueden llegar a tener el prejuicio de que de este lado no se los escucha. Así que buenísimo sobre eso. Ahí vota Gianfranco. Felicitaciones nuevamente, ya cargo la nota. Gracias al resto que estuvo presente y que les hicieron el aguante, que eso está muy bueno. El jueves que viene los veo solamente a los que tienen que recuperar, a los que tienen dudas si tienen que recuperar o no, me escriben. No vale la negociación de notas.
sino solamente preguntar, profe, no termino de saber si va esta nota o no, y la última clase les cuento bien cómo es todo el sistema de mesas de exámenes de la cátedra. ¿Mm? Hoy Bueno, desertaron muchos chicos de la clase. ¿cómo? Desertaron muchos chicos de la clase hoy. De la clase, pero sostenemos en cantidad, no sé si en persistencia, pero veníamos con un 32, 35, estamos en 28, al menos en asistencia, Fue que fue tanto, entonces. subiendo. ¿Cómo? No modificamos tanto el promedio, lo que sí entraron como pasado casi un tercio de la presentación de ustedes, que posiblemente tenga que ver con que estaban demorados un poco con la clase de arquitectura, me parece, ¿no? No, Profe. hicimos una campaña de apoyo con Gonzalo. Muy bien, muy bien. Ahí está Diego que siempre hace la apoyo ahí. Chicos, buen martes, el jueves. Sí, Profe, Una consulta rápida, profe. sí, No es para mi caso, creo que no. ¿La aprobación directa a partir de qué nota es? en 8. 8 para, entonces, todos los que tengan menos de 8 y quieran apuntar a aprobación directa, el jueves tienen que hacer el recuperatorio. Sí, la primera clase está grabada y colgada en Google Classroom y así salen todas esas especificaciones. General, aprobación Qué con justo que 8. entré entonces. Gracias, profe. Sí, ahí sale la explicación, está bueno lo que dice Gonzalo. Entonces, el que tiene dudas, si no llega a 8, me escribe y verificamos. ¿Cuándo redondeo? Cuando pasa el 0,50, así se redondea. ¿Sí? Y la clase del martes de la semana que viene, ahí sí tenemos que conectarnos todos. No, la semana que viene solo se conectan el jueves quienes tienen recuperatorio. Y la otra semana abordamos dudas con respecto a mesas de exámenes, hacemos cierre de la clase y demás. Semana que viene, jueves recuperatorio. Ah, ok. Entonces, este jueves no hay clase, el martes de la semana que viene no hay clase y el jueves de la semana que viene es recuperatorio. Exacto, Y exacto. Perdón, Gonzalo. Sí. Bueno, ahí un compañero preguntaba cómo iba a ser el recuperatorio. Perdón, Gonza, por cortarte. El recuperatorio va a ser una actividad para el parcial 1 y una actividad para el parcial 2. En ambos casos va a ser a desarrollar. Bien, gracias, profe. No, por favor, por favor. Fíjense que hay el 8 de octubre yo les detallé clase por clase, entonces figura jueves 4 de noviembre presentación de los grupos, que lo reemplazamos por hoy, jueves 11 de noviembre recuperatorios y jueves 18 de noviembre última clase, ¿sí? Por si acaso tienen ahí el cronograma. Sí. ¿Me escucha? Sí. La pregunta esta que te voy a hacer tiene que ver con cómo me anoto, si tengo producción directa, cómo me anoto a que usted me acredite la nota. ¿Cómo es ese? Todo eso, les voy a contar la última clase. Listo. ¿Sí? Les voy a contar la última clase porque ahí ya todos van a tener sus notas y demás, y les voy a explicar porque es una cátedra que damos, la mesa de examen final es un solo día de la semana de mesa de examen, entonces vamos a sacar todas las dudas, porque quiero que estén todos, y quiero grabar esa clase para que ya les tenga, y si pasó febrero y no lo vieron, que tengan la grabación de la clase, ¿sí? Gianfranco, pero lo mismo, hoy no se pueden inscribir porque no está activa la mesa, y porque después de pasar el recuperatorio, yo paso un código que se les activa los estados para poder inscribirse, ¿sí? Por eso no vale la pena explicarles ahora. ¿Cómo? Yo no lo hice nunca en la vida, por eso. Exactamente, entonces nos vamos a dedicar una clase, digamos, a explicar bien cómo es todo el proceso y específicamente para esta cátedra de Ingeniería y Sociedad. Cada materia tiene como sus características o de día o de hora dentro de la semana. Entonces les voy a explicar cómo es la semana y además en términos generales y específicos. Buenísimo, profe. Yo también tenía la misma duda. Perfecto. Gracias, Kian. Bueno, gente, entonces profe. nos vemos recuperatorio semana que viene y última clase.
Muchas gracias, profe, por las apreciaciones de la exposición. No, por favor, por favor. La Y verdad gracias que a todos los que esperaron un ratito más. La verdad que es un eso. tema que por ahí tiene mucho dato estadístico para entender las diferencias, pero gracias. Está bueno, está bueno. Gracias a ustedes, chicos, por el compromiso. Un abrazo. Nos vemos. Chau, Chao, hasta chau. luego.